Tenemos aquí un invitado a quien le agradecemos que se haya acercado. Sabemos que a veces el tema de la campaña y otras cuestiones hace que los tiempos sean un poquito tiranos y uno a veces no pueda disponer del tiempo. Por eso le queremos agradecer a Pedro Borgini que se haya acercado aquí a compartir un café, ficticiamente porque no está servido el café, pero le agradecemos en serio este tiempo. Pedro, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos decía del tiempo, ¿no? Que falta poco, que hay que hacer mucho y hay que ir y dar vueltas y visitar y hablar y entender los problemas, y lo que la gente pide, sí, usted me escucha, pero y la solución, y a veces la solución puede que no esté al alcance de la mano, o sí, o hay problemas que tienen una solución a largo plazo, y a veces a la gente eso le cuesta entender porque el tiempo de la gente no es el tiempo que a lo mejor necesita una solución, ¿no? ¿Cómo está todo ese tema de la previa para este 25 de octubre, las distintas posibilidades, todo el camino que todavía falta recorrer, más allá del todo que está recorrido, ¿no? Sí, por supuesto, lógicamente que estamos trabajando intensamente para el 25 de octubre, se están generando reuniones para la unidad de todo el peronismo, ya ha habido en el Coliseo Podestá hace unos días, en donde estuvo Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Pablo Bruera, y el último sábado en Mar del Plata también hubo un congreso importante de todo el peronismo. Se están dando las condiciones para que llegara el 25 de octubre con todos los distintos sectores unidos detrás de Daniel Scioli y de Aníbal Fernández, y aquí en La Plata con Pablo Bruera. Lógicamente que eso no es fácil, se tiene que trabajar mucho, y también llegar a todos los compañeros peronistas en el caso local, y a aquellos que hoy en día son independientes o tienen algunas dudas, también tenemos que llegar a explicarle lo que queremos. Y como vos decías recién, a veces los tiempos para llegar a algunas soluciones no son todos iguales. Evidentemente hay una cantidad de cuestiones que se han ido haciendo, otras que llevan su tiempo. Una de ellas, fíjate, el tema de la electrificación del Roca, tantos años pedido por los platenses, bueno, por fin está por llegar. Ahora tenemos 90 días de espera sin trenes, que se están poniendo estos micros especiales para que el pasajero no tenga problemas, pero lógicamente a partir de 90 días se va a poder viajar cómodamente, con menos tiempo a Capital Federal, con trenes modernos. Así que bueno, eso es un tema importante para nosotros. El otro tema importante son las obras hidráulicas. Los otros días estuvimos reunidos con el senador Martini, nos ha entregado una carpeta que lo hacen mensualmente para todos aquellos que quieran saber cómo están avanzando las obras. Y ese dinero, que más allá de casi 1.900 millones que se dieron a la provincia para ejecutar estas obras, ya se llevan ejecutadas casi 900 millones. Nosotros lo podemos ver en el Arroyo del Gato, en el Arroyo Martín. Sí, Pedro, ¿eso en qué porcentaje de las obras que necesita la ciudad es la que se ha realizado con ese dinero? Sí, ya mayormente está hecho casi en un 40-45%, en algunos lados, en algunos arroyos un poco más avanzado, en otros un poco menos. Ahora se está dando un nuevo endeudamiento para una segunda parte de 1.100 millones de pesos, que tienen que ver con los puentes también que se tienen que ir haciendo y ensanchando. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con situaciones en donde estamos ensanchando. En primer lugar tuvimos la reubicación de las familias que están a la vera del arroyo, que no pueden estar. Ya se están construyendo las casas ahí en Tolosa, ya creo que 15 familias fueron trasladadas. Ahora en noviembre que va a haber otras 30 familias, eso también lleva tiempo. El tema de encontrarte a veces con cuestiones que tienen que ver con el gas, o cañerías de gas, o de lab, de centros eléctricos, y que tiene que venir la empresa a correrlos del lugar. Y todo eso lleva su tiempo, pero hemos visto que en realidad con esta última lluvia grande respondieron todos los lugares con estos ensanchamientos y obras que se vienen haciendo. Y después otra cantidad de temas que tienen que ver con seguridad, con salud, y que realmente estamos trabajando, y todo lo que tiene que ver con la terminal de contenedores del puerto, con la ruta 6 y el compromiso de terminar la calle 90 para unir el puerto de La Plata con Zárate. Son obras muy grandes que llevan su tiempo y que se está trabajando fuertemente en esto, ¿no?
Así que esperamos poder continuarlas, que esa es la idea, y realmente llegar al 25 de octubre, como te decía, con todo el peronismo unido y ganar en primera vuelta. Pedro, del primer préstamo que se habían utilizado 900 millones, después un nuevo endeudamiento por 1.100 millones, ¿ha sufrido un desfasaje el valor de la obra con el transcurso del tiempo, con el cálculo que se hizo previamente, y de ahí el préstamo que consiguió la provincia y que agrega ahora de 1.100 millones? No, están en tiempo y forma, sí. Son distintas empresas que vienen trabajando por distintos sectores, no es solo una empresa. Con el primer préstamo. No, sí. Lo que pasa es que se prevé ya que va a haber una cantidad de cuestiones que se tenían que ir haciendo, que son el tema de los puentes, por eso se pide ya con tiempo este endeudamiento y poder avanzar también una vez que estén ya todos los ingenieros digan que se pueden realizar, generar esta apertura de puentes, hacerlos mucho más anchos, que permitiría escurrir más rápidamente el agua y llegar a la desembocadura del Río de la Plata como tiene que ser, y no tener más problemas con este tema del cambio climático que está afectando a todo el mundo. Se está viendo lo que es y los cambios que ha habido. Hoy comentaban que en Misiones un temporal terrible con unas piedras grandísimas, mucha cantidad de agua, y bueno, tenemos que ir adaptándonos a estos cambios, y lo bueno es que podamos ir terminando estas obras que son importantes para la ciudad, ¿no? Pero decía que estaban en tiempo y forma respecto a la realización de las obras. ¿Para cuándo se piensa terminar la totalidad de la obra? ¿Hay alguna fecha o se va realizando a medida que se van avanzando por distintas etapas? No, se van terminando las etapas. Hay una idea de para mitad del año que viene, fin del año que viene, concluir con todas las obras. Eso es lo que nos comentaba el senador Martini. Se está trabajando en la bicameral, así que hay un buen trabajo hecho por las distintas empresas, y bueno, esperemos que, como te decía, para mitad del año que viene, finales, estén terminadas esas obras que son muy importantes, ¿no? Pedro, como presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, la cantidad de proyectos que se han presentado seguramente han sido muchos, ¿no? De todos los que se ha presentado, a su consideración, ¿cuáles fueron viables? ¿Quedó alguno relegado que usted consideró que tendría que haber tenido otro tratado? ¿O por ahora todos los que se han presentado y tenían la validez de ser tratados se analizaron? Sí, hubo muchos y muy importantes. Uno fueron los de la ordenanza del Procrear, en donde se le da la posibilidad a muchas familias de La Plata, de clase media, que tienen su trabajo, de poder pagar un préstamo y acceder a la vivienda. Se llegaron a casi 1.500 familias, con las ordenanzas en donde se cambiaba el tema de zona rural por zona donde se podía construir. Ya muchas familias están construyendo a través de este plan sus hogares, y realmente para nosotros es muy importante porque una cantidad enorme de personas que no podían acceder a un crédito, que no podían acceder a su primera vivienda, hoy lo están pudiendo hacer, están pudiendo terminar esas casas, y eso fueron varias ordenanzas que creo que fueron una de las más importantes del año pasado, que se trataron, que se hablaron en comisión, y que realmente nos enorgullece porque realmente la falta de vivienda es importante, y que haya acá en la Ciudad de La Plata esa posibilidad es muy bueno. Y después otras ordenanzas que se trataron fueron el tema de la policía local, que también pudimos sacarla adelante. Hubo temas de adhesión a la ley provincial de geriátricos también para las personas del adulto mayor, que realmente hoy en día es una problemática no solo para La Plata sino para el mundo, el tema de la expectativa de edad, en donde las personas mayores hoy llegan a edades que hace unos años no se llegaba, que era impensado, y también tenemos que ir trabajando hacia futuro con eso, con una ciudad más accesible, con todo el compromiso que tenga que tener desde el Estado, articular con las distintas ONG y con los familiares, porque tenemos que ver a dónde se los deja a sus abuelos. Claro, porque hay muchos geriátricos que funcionan como tales, pero que en infraestructura y también en lo que tiene que ver con la atención, porque no nos olvidemos que el que llega ahí es un ser humano, deteriorado, para terminar su vida, pero es un ser humano y debe tratarse con respeto y con toda la dedicación. Para algo esa gente ha trabajado y ha estudiado. No digo que sea algo fácil, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, habrá una remuneración que se pedirá más o menos, pero de alguna manera hay que darle la infraestructura y la atención que un anciano necesita, ¿no? Sí, por supuesto, y nosotros vemos que en muchos casos y en geriátrico se ponen abuelos que están bien, con otros que tienen problemas psiquiátricos, con otros que tienen problemas de movilidad, y no es lo mismo, se tiene que separar, tenemos que trabajar mucho, y también cuidar a esa persona que nos cuida, o que cuidan a esos abuelos, porque también esa enfermera, esa persona que está ahí...
el caso de la remuneración o algo que Exacto. haga que valga la pena semejante esfuerzo, ese tipo de trabajo, que bueno, hay otros que son peores, sí es cierto, pero creo que cuando se trata de este tipo de atención a un adulto, me parece que más allá de la capacidad profesional, el tema del amor, el cariño y la comprensión es muy importante también. No, y también la capacitación de esa gente que cuida. Por eso nosotros en el gremio tenemos una currícula que tiene que ver con atención al adulto mayor, en donde en muchos lugares se está desarrollando esta carrera, que está avalada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y que realmente esté cuidando. A veces el matrimonio trabaja, no tiene con quién dejar al abuelo, se llama a una persona para que la cuide, y muchas veces no sabemos si es enfermero, si sabe, si no sabe. Bueno, nosotros lo que estamos fomentando a través de esta capacitación, que una vez que se reciban, hay un registro en el Ministerio de Salud, en los municipios donde se está haciendo, y cuando se pide a una persona de las distintas empresas que hay, sepamos qué capacidad tiene, si es un enfermero profesional, si no es un enfermero profesional, y que esté avalado por todas las cuestiones laborales y técnicas para cuidar a ese abuelo. A veces cuando alguien tiene que dejar a sus padres y lo comenta a otro, le dice, ¿qué? Pero lo abandonaste. Claro, porque el sentido de dejarlos en un geriátrico, en muchos casos es como decir, bueno, lo dejaste a la buena de Dios. Y hay muchos que no tienen la posibilidad de tenerlo en la casa por cuestiones laborales o por infraestructura o por lo que sea, y deben necesariamente llevarlos a un geriátrico, y ahí uno tiene que estar seguro de la atención. Cada vez a medida que uno va avanzando en edad tiene más limitaciones, la atención es cada vez más frecuente y más permanente, y es cierto, el profesionalismo, la capacitación y también un lugar acorde para que no se sienta abandonado esa persona, ¿no? Exacto, porque que se sienta asistido. Lógico, porque ese abuelo sigue desarrollándose, tiene que tener actividades, no se tiene que quedar encerrado. Lógicamente que el mejor ambiente que puede tener es su hogar, pero a veces no, como decíamos, no lo pueden atender, no puede estar el familiar, y al lugar donde lo trasladamos tiene que tener toda la atención, toda la motivación, poder caminar, poder charlar con otros abuelos, y no quedar abandonado, tirado en una cama, y no sabemos cómo termina esa persona. Así que son cuestiones que se tienen que ir articulando con el Estado, tenemos que ir avanzando sobre eso, y se espera para el año 2030 que haya mucho más mayor adulto, más de 80 años, que personas con 21 años. O sea, que vos fíjate cómo va cambiando la situación y cómo tenemos que ir trabajando sobre eso, ¿no? Sí, uno tiene que ir trabajando a medida que las situaciones y las realidades le van marcando. Usted hablaba recién, y tiene que ver con la unión del peronismo, ¿no? Yo escucho muchos que cuando le preguntan por el peronismo lo asocian con el kirchnerismo y dicen, no, yo soy peronista. Como diciendo, no, el kirchnerismo es otra cosa, yo soy peronista. Y desde los lugares, tanto Macri, Massa como Scioli, están buscando a los peronistas porque tienen raíces peronistas. O sea, están luchando en esta porfía por ser presidente, pero tienen de alguna manera Massa, y Scioli raíces peronistas. Se están buscando o de la Sota o en quien sea, tratando de unir el peronismo para pelear para ver quién es presidente. ¿Cómo se une el peronismo así? No, el peronismo siempre tuvo es un movimiento, y como todo movimiento tiene distintas posturas, lógicamente que siempre por el movimiento en sí, y siempre hemos tenido, pero en realidad las discusiones se dan hacia adentro. El peronismo siempre parece que estuviera peleado, y llegado el momento después se une y sale a pelear la situación como corresponde. Nosotros hoy tenemos que ver que se están produciendo distintas situaciones que llevan al votante a tener que pensar que vamos hacia dos proyectos de país. Uno es el que propone Macri, que ya lo vivimos con la alianza y con los economistas que tienen, con un país cerrando fábricas, abriendo las importaciones, nada de inclusión, una educación que va hacia el lado privado y no pública, y un proyecto que tiene el peronismo con Daniel Scioli a la cabeza, en donde lo viene llevando a cabo cuando estuvo Néstor a partir del 2003 y después Cristina Kirchner, que es un país inclusivo, un país integrado, con educación pública, con industrias nacionales, defensa de la industria nacional, defensa del consumo interno, y creo que el votante tiene que ver eso, ¿no? Que son dos posturas totalmente opuestas de lo que se piensa para un país, y creo que está muy claro lo que quiere y lo que viene haciendo el peronismo, el Frente para la Victoria, y eso es lo que tenemos que pensar. Si realmente queremos un país fuerte, un país que con convicciones, un país que no dependa de nadie, y que se dé una industria nacional fuerte como la que estamos viendo, y realmente
cambiar esa cuestión como pasaba en los años 90, que había un problema en México, se nos caía la economía, había un problema en Taiwán, se nos caía la economía. Hoy estamos viendo que muchos países del mundo están con problemas profundamente económicos y la Argentina sigue peleándola, sigue estando o defendiendo el modelo de consumo interno, manteniendo las industrias, y creo que eso es lo que tiene que ver la persona que va a votar. El peronista ya está decidido y va a votar, y aquel voto independiente tiene que ver qué modelo de país quiere, y creo que el modelo que tiene que tener este país es este modelo peronista del Frente para la Victoria, en donde se están defendiendo, como te decía recién, la educación pública, las industrias nacionales, el consumo interno, todo lo que tenga que ver con la inclusión y con los derechos humanos. Pedro, Sergio Massa es peronista, formó parte de este gobierno. ¿Qué papel juega Sergio Massa? Porque lo han catalogado como el juez de esta elección. Sí, lógicamente ha tenido una actuación en algunos lugares importante. De todas maneras, creo que se va hacia una polarización entre lo que es, como te decía recién, un proyecto que encarna Macri y el que quiere el peronismo con el Frente para la Victoria. Y podrá tener en algunos lugares Massa cierta incidencia por el tema de que está más cercano al peronismo y tiene mucha gente. Sí, pues en el balotaje, si hay balotaje. Yo no creo que lleguemos al balotaje. No, estoy convencido que en primera vuelta Daniel Scioli gana. De hecho, estamos a 2 puntos después de las PASO y creo que esos 2 puntos se van a superar y va a ganar en primera vuelta Daniel Scioli, y en la provincia también, en la ciudad. No pensar en el balotaje, dejar algo así como librado al azar, no es arriesgar un poco en una elección que a lo mejor puede haber balotaje, porque está los puntos que puede sumar Scioli y también los que puede estar sumando Macri de abajo. Sí, por supuesto. La brecha de 10. Sí, por supuesto, pero yo lo veo más que se va a aumentar la brecha de 10 puntos y creo que no va a ser necesario llegar al balotaje. Así que uno está convencido de eso. De todas maneras, llegado el momento, se verá, se trabajará hacia ganar también ese balotaje, pero creo que estábamos convencidos todo el peronismo de que en primera vuelta se gana. ¿Son de guiarse por las encuestas? Porque después de lo que pasó en la capital federal, creo que el tema de las encuestas, muchos son reticentes a darlas. Por allí aparecen 4 o 5 encuestadores que creo que por prestigio tienen que salir a marcar unos números, porque si no es como reconocer del error y de que no hay una capacidad como para afrontar este momento a través de los números de lo que puede llegar a pasar. ¿Cambiaron las encuestas? ¿Se respaldan más los políticos en las encuestas o las tienen ahí como para mostrar nada más, pero no hay que guiarse ni respaldarse ni apoyarse tanto en eso? Mira, la mejor encuesta que tenemos nosotros, y te hablo en lo local, es la charla con los vecinos. Nosotros caminamos, hablamos con los vecinos, y esa creo que es la mejor encuesta que podemos tener. Una encuesta que es la realidad de lo que pasa y lo que te comenta el vecino, lo que te dice, lo que se queja a veces. Y bueno, nosotros lo venimos haciendo desde el espacio nuestro, caminamos la ciudad, caminamos los barrios, y creo que más allá de que uno puede mirar siempre el tema de la encuesta, la mejor encuesta que uno puede tener es la realidad que tiene todos los días caminando con los vecinos, con los reclamos que hay, con lo que queda por hacer y con lo que se ha hecho. A propósito de eso, Pedro, de caminar la calle, los vecinos, y trasladándolo a lo que decía a nivel nacional la unión o la unidad del peronismo, eso en La Plata, ¿cómo está? Respecto a Centú, a Pablo Bruera, las próximas elecciones los votos de Centú irán a Pablo Bruera, se han reunido, se han comunicado para lograr lo que usted estaba diciendo recién, la unión del peronismo a nivel nacional, pero también creo que eso interesa lograrlo aquí a nivel local en La Plata, ¿no? Sí, justamente esta mañana en el Partido Justicialista hemos tenido una reunión donde estuvieron todos los sectores del peronismo y realmente, más allá de que en política a veces 1 más 1 no es 2, la verdad es que salimos muy satisfechos. Hay una conjunción muy fuerte a salir a trabajar todo el peronismo de la ciudad de La Plata en pos de la candidatura de Daniel Scioli, de Aníbal Fernández y de Pablo Bruera en la ciudad. Así que hoy se han hablado sobre las estrategias a seguir de aquí en más, cómo se va a trabajar, y todo el peronismo detrás de la fórmula, como te decía, de Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Pablo Bruera, para que el 25 de octubre se gane en primera vuelta. Pedro, con una mano en el corazón y otro en la razón. Después del 2 de abril, ¿se esperaba tener esta medición por parte del intendente Pablo Bruera? Ya, creo que fue una situación muy dolorosa para todos los platenses, mucho más para aquellos que han perdido un familiar. Realmente creo que lo sufrimos todo, y en aquel momento era un momento muy trágico, muy difícil,
Y realmente creo que se trabajó, mucha gente entendió que por más que hubiera estado quien hubiera estado, esto sucedía en la ciudad, fue una desgracia muy grande, llovieron casi 400 milímetros en 4 horas, eso por más que tengas lo que tengas es muy difícil de paliarlo. Pero con el tiempo se trabajó, se habló con las distintas asambleas, se trabajó muchísimo, bueno, las obras que hoy se están viendo, y creo que por ahí no esperábamos esto, pero Pablo realmente ganó en lo individual a todos los candidatos y está posicionado ahora con la unidad del peronismo para hacerlo el 25 de octubre. Lógicamente que en aquel momento, después de tan semejante desgracia, nadie pensaba en cambiar algo, salvo algunos que quedamos y que pensábamos en trabajar mucho sobre ese tema, era muy difícil, pero bueno, creo que se cambió, se trabajó y se visitó y se dio la cara, que eso es lo más importante. Usted decía que conversaban mucho con la gente. ¿Qué cree que fue lo que hicieron que de alguna manera modificó en algunos el pensamiento que había después del 2 de abril y el respaldo que para muchos fue sorpresa consiguió Pablo Obrera en las distintas elecciones? Sí, yo creo que el poder estar y caminar y estar del lado de los vecinos, lógicamente hay gente que no le vas a cambiar, que está con un dolor muy grande, y realmente es algo que va a ser muy difícil cambiarlo, pero en muchos casos hemos podido hablar, se ha discutido, se han tomado propuestas y realmente los avances que ha habido y el hecho de que las obras hoy se estén haciendo y se vean y se trate de modificar esa situación, también ha cambiado una postura de muchos vecinos que por ahí en algún momento estaban enojados y con justa razón y muchos con un dolor inmenso y que lo van a seguir teniendo lamentablemente, porque creo que es irreparable la pérdida de ser querido y eso no lo cambia ni la política ni todo lo que puedas prometer, ¿no? Pero por lo menos presentarnos, hablar, dar la cara, caminar los barrios y charlar sobre los temas que realmente se hicieron bien y aquellos que nos faltan por hacer. ¿Qué es lo que más le reclama a la gente en la calle? El tema de la seguridad es uno de los ejes fundamentales. El otro tema a veces en la cuestión del agua, de las pérdidas de agua, el tema de cloacas. Se está trabajando sobre estos temas. El tema de seguridad, se han sumado 700 nuevos policías, hay 300 más y se espera llegar para el año que viene. Hay una promesa del gobernador Scioli de llegar a los 1.500 policías locales. Se ha visto que ha mejorado el tema en los centros urbanos de acá de La Plata, en Melchor Romero, de Los Hornos. Lógicamente que no es fácil, lo vemos no solo en La Plata, en todo el país, y la gente lo que más reclama, o uno de los puntos más importantes es y por eso estamos trabajando fuertemente en eso. Pedro, usted encabeza la lista de concejales con Pablo Obrera. ¿Por qué se queda? ¿Por qué quiere seguir? No, es un compromiso. En su momento Pablo me llamó para acompañarlo en el 2011. Uno, más allá que viene del sector gremial, se compromete y trabaja lealmente y con todas las ganas para lo que lo llaman. Yo cada vez que me llaman para hacer algo, lo hago desde la inteligencia, algo todavía, pero más allá de todo eso es desde el trabajo. Lo nuestro es mucho trabajo, yo le pongo muchas horas, trato de generar consenso. Y bueno, y ahora me ha dado nuevamente, y realmente yo lo agradezco, la responsabilidad. ¿Lo pensó o le dijo que sí enseguida? No, me dijo y bueno, seguimos trabajando. Espero poder dar todo lo que tengo para cumplir con esa responsabilidad. No es fácil. Hace 2 años, o van a ser 2 años, que también asumí como presidente del Consejo Deliberante, una situación muy difícil. Eso le iba a preguntar. Y bueno, y lo tomé también con el trabajo y la responsabilidad que siempre tomo las cosas, ¿no? ¿Por qué cree que lo eligieron a usted para encabezar el Consejo Deliberante? Sí, yo no venía de la parte política, venía del Consejo Deliberante y se fijó Pablo en mi persona y bueno, yo supongo que uno, más allá de muchas otras cuestiones, es el trabajo con seriedad que uno trata de hacer, ¿no? Y de cumplir y de tener lealtad y de no mentirle a la gente. Y bueno, uno trata de hacer eso. A veces la política, muchos, ¿te acordás en el 2001? Sí. El váyanse todo, y creo que es fundamental la política para la democracia. Problemas, gente que hace daño están en todos lados y nosotros tenemos que ir cada vez mejorándola más.
que se acerquen los jóvenes, porque después del 76 los jóvenes se habían alejado, y realmente Néstor Kirchner, una de las cosas más importantes que hizo es haber hecho acercar a la juventud, y realmente ese compromiso, esas ganas de la juventud de volver a actuar en política es importante para nosotros, que estamos ya terminando una etapa y que se renueve la política con ganas. Somos un país muy joven, con poca democracia, y que realmente tenemos que ir formando a esos jóvenes, pero de la mejor manera. Y no hay varitas mágicas ni nada, lo único que hay es trabajar, tener seriedad y responderle a la gente. A veces se puede en un 100%, otras veces no, pero lo importante es trabajar con seriedad y dar la cara. Pedro, siempre se habla de un proyecto, ¿no? En el kirchnerismo, un proyecto que comenzó con Néstor Kirchner, que continuó con Cristina y se ratificó después con Cristina. Si tuviese que trazar un paralelismo y en el medio diferencias entre Kirchner y Cristina, una Cristina que cambió a lo mejor en el último proceso como presidente de ella. El primero de Kirchner, después Cristina, hasta el 2009 aproximadamente, y después hubo como algunos cambios, algunas vicisitudes que marcaron una diferencia por lo menos en el diálogo, en el trato con la gente, o cómo exponía o manejaba el proyecto. ¿Qué diferencias nota usted? Bueno, en primer lugar, que cuando asume Néstor Kirchner no es que asumió en un país que estaba todo bien, ¿no? Claro. Veníamos de una crisis muy profunda, de una devastación, donde pasaron varios presidentes en pocas semanas, y realmente creo que desde 2003 hasta 2006 Néstor Kirchner tuvo que reacomodar todo lo que pasaba en el país, con el tema de la deuda externa, sí, con muchas otras cuestiones, las industrias, el trabajo. Nos dio a los gremios la paritaria, que realmente al trabajador de hacía muchos años que no tenía la discusión salarial, y no solo la discusión salarial, las condiciones de trabajo. Eso fue muy importante, y después vino la etapa de Cristina, que realmente en un momento se vio sola, porque el fallecimiento de Néstor fue un golpe importante, y la gente en el 2011 se lo reconoció. ¿Eso modificó un poco la conducción del proceso? No, yo creo que por ahí Néstor tenía una cuestión más política, era una persona que conocía y mamaba el tema político. Cristina tiene otra forma, pero creo que la única manera de dar algunas batallas que se dieron era con esa forma de aguerrida, de seguir adelante, de pelear. Si no, la ley de medios no se hubiera podido lograr, y muchas otras cuestiones con los fondos buitres no se hubieran podido hacer, y no sé si hoy estaríamos como estamos si se hubieran ganado esas batallas. Así que uno puede estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones de formas, pero no tener dudas de que este es el único proyecto que puede haber para tener un país grande. Pedro, siendo respetuoso con su tiempo, a propósito, usted habló de paritarias. ¿Cómo está el tema en la sanidad? En la sanidad, bueno, se han firmado todos los convenios que tenemos, son 7 convenios, se han firmado por un 32% y un 33% en lo que es laboratorio. Pensábamos que iba a ser un año difícil de entrada, porque tuvimos ciertas cuestiones con las droguerías y los laboratorios, donde tuvimos que hacer medidas de fuerza, pero después en definitiva salieron, y como hace tantos años que se viene diciendo este es un año muy difícil, no se van a lograr los acuerdos, bueno, cuando los trabajadores se sientan con responsabilidad con los empresarios, los acuerdos salen, se le da el aumento a los trabajadores, se buscan condiciones de trabajo más dignas, y realmente esto es lo que tenemos que hacer año tras año, ¿no? Poder sentarnos, y una de las cosas más importantes que hizo el kirchnerismo fue esto, volver a las paritarias, donde por años no se podían sentar a discutir sus salarios los trabajadores. Y bueno, creo que este ha sido otro año, lógicamente que falta, el salario de un enfermero tiene que ser mucho mejor. Realmente esto es una carrera con una vocación muy fuerte, y hacen falta más de 100.000 enfermeros en el país. Es por eso de la formación que estamos haciendo desde lo privado y desde lo público. Se habían conseguido no sé qué cantidad de enfermeros. Sí, se hizo el plan Eva Perón desde la provincia, nosotros lo hacemos desde lo privado con la federación y salud, que es la que forma a través de la universidad, y realmente se está equilibrando un poco el tema, pero falta todavía y mucho, y también tenemos que ver que hay gente que se va jubilando. Entonces, claro, eso, la jubilación anticipada a los 50 años, la insalubridad para la parte pública. Por insalubre. Claro, en la parte privada no lo tenemos todavía, estamos tratando
tratando de hacer algún proyecto de ley para salir, pero en realidad es que hay... Pero yo creo que no tiene que haber diferencia, que uno sea público, otro sea privado, el trabajo es el mismo, el ser humano, me parece que está expuesto, no sé cuáles son los fundamentos para decir que no. No, por eso, la salud es una sola, no además, ni pública ni privada. Acá se dice que sí, acá ¿cómo va a decir que no? No, por supuesto, así que nosotros estamos también trabajando hacia eso, porque realmente el trabajo que hace el compañero enfermero, que todos los días tiene que estar dando lo mejor de sí con una sonrisa, porque esa persona que está internada lo necesita, pero también esa enfermera, ese enfermero tiene sus problemas particulares y poner todo de sí para estar bien. Entonces creemos que es un trabajo que no tiene un correlato de muchos años, porque esa persona se va desgastando, va a tener problemas psicológicos, problemas de salud, nosotros lo vemos constantemente en el gremio, y realmente tenemos que ir hacia esa cuestión de insalubridad también en lo privado, para que ese compañero pueda tener su jubilación en forma temprana y pueda descansar un poco de toda esa vida de sacrificio, ¿no? Bueno, Pedro, esperemos haber sido respetuoso de su tiempo, no complicarlo en esta continuidad que tiene durante el día de hoy. Le queremos agradecer muchísimo que se haya acercado aquí, y bueno, más allá que no falta mucho, creo que falta mucho, así que seguramente en alguna otra oportunidad podemos estar compartiendo un café y una charla aquí por Keops FM. Nuevamente, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Pedro Borgini, presidente del Consejo Deliberante y también encabezando la lista de concejales de Pablo Bruera, lo que tiene que ver con la